1912. El insumergible Titanic desaparece bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte. Cuando lo llamas insumergible, es como si estuvieras tentando a los dioses. 1985. Después de años de búsqueda, los miembros de la expedición descubren el casco partido en dos secciones. El cómo se rompió la espalda todavía se está investigando. 2006. Una nueva expedición descubre partes del barco que faltaban y nuevas y sorprendentes pruebas que podrían cambiar para siempre lo que actualmente sabemos sobre los últimos instantes del Titanic. Casi podrías decir que la historia ha sido contada. En el Titanic hay cosas que no se entienden. Los restos del barco en el fondo todavía tienen mucho que contarnos. That is the most significant Titanic footage I've ever seen in my life. Oh my God, unbelievable. Los últimos momentos del Titanic, episodio 2. Tercer día en el Keldysh. La primera inmersión está finalizando. Una vez que las escotillas están abiertas y los buzos han salido, solo hay unos breves instantes para unas fotos y unos rápidos saludos, antes de pasar a asuntos más urgentes. Bajar con un veterano es la única forma de hacerlo. Es decir, hemos hecho el tour completo. Pero me temo que sí puedo afirmar que el Titanic se ha deteriorado mucho. Sensiblemente. Y ahora, si nos disculpan, tenemos una cita con Le Toilette. Después de ocuparse de sus necesidades, el equipo se reúne para dar parte de su inmersión. Todo el mundo quiere saber qué ha pasado con los lazos de acero. El fracaso a la hora de encontrar los lazos de acero de Concannon es una decepción enorme. Sin embargo, John, en su trayecto en dirección sur, cuenta que sí han encontrado un intrigante rastro de restos. It literally is a trail that leads you right to the stern of the wreck. It's like a runway. Un sendero estrecho, principalmente de restos de carbón, extendiéndose casi a 1,5 kilómetros al sur de la popa. Parece implicar que el Titanic pudo haber navegado un trecho importante con un agujero considerable en su casco. This thing had to be opened from the bottom, thousands of feet away. Yes, and because of the heavy objects that came out that we know would have gone virtually straight down, those are all up near the bow and the stern. So this is a long distance for to have floated with a hole in it. No, I think what I'd like to do is sort of give an idea of the drift of the coal, but... El sendero de carbón es interesante, pero nadie está seguro de su significado. We then quickly moved up onto the wreck. Cuando llega el momento en el que Richie y Ralph detallan su inmersión, lo que cuentan es menos confuso pero más emotivo. And then came up and followed the main mast up right onto the bridge where we looked at the telemotor. From there, we could actually see all of the, I'd call it pollution. I mean, everybody and their sister has to drop a plaque up there, and it detracts, I think, from the wreck site. The next most dramatic visual for me is to come onto the stern, because for me, that's where the human story of Titanic is. That's where people fought for their lives. It's a very emotional thing. Although that's not going to help us in our search, that is a moment. That's my moment on Titanic. La primera inmersión ha finalizado. Sí se ha descubierto un interesante sendero de carbón. Pero signifique lo que signifique, no son secciones del fondo del Titanic, no es lo que están buscando.
question is which is the forward end. Al día siguiente, el equipo se divide. John, David, Simon y Richie se unen a Marian Morin del laboratorio de Booth Hall para visionar el vídeo en alta definición de la inmersión número 1. Now, and Simon, at this point, the realization is settling in that this isn't the bottom of the hull. The only thing that I've seen that even remotely looks like this is the expansion joint. You know, could be part of the expansion joint. It's part of the stove. Kitchen stove? Yeah. Oh, okay, that would make sense. You are looking at it. Mientras continúan estudiando las imágenes, Roger Long y Ralph White van a llevar a cabo una segunda inmersión en el Mir. Su objetivo, examinar las quillas de balance, dos estrechas tiras de acero que recorrían parte del casco. Si es cierto que el Titanic sufrió de verdad daños por encallamiento en su fondo, la quilla de balance de estribor también tendría que estar evidentemente dañada. Si esta inmersión encuentra señales de deterioro en la quilla de balance, sería un indicio sólido para apoyar la teoría del encallamiento. Domingo 14 de abril, 11:40 p.m. El centinela Fred Fleet hace sonar la alarma y se ve a la vista. En tercera clase, Milvina y Bertie Dean están durmiendo. Mi padre y mi madre oyeron un ruido tremendo. Mi padre subió a la cubierta a ver qué había pasado. Volvió y dijo, parece ser que el barco ha chocado contra un iceberg. Saca a los niños de la cama y vamos a subir a la cubierta inmediatamente. En su intento por virar y evitar el iceberg, el Titanic lo ha rozado, golpeando contra él en una serie de impactos sucesivos. Los remaches ceden. Las juntas entre las planchas se abren. La naturaleza exacta de los daños jamás llegará a ser conocida. Pero los testigos hablan con claridad meridiana. Hubo dos investigaciones exhaustivas y prolongadas. La gente vio agua entrando por el lado de estribor y evidentemente fueron más que capaces de entender qué era lo que le había ocurrido a aquella sección del barco. ¿Pero fue ese el único daño? Enterradas en las investigaciones de 1912, existen otras evidencias que apuntan a un misterio que jamás ha sido resuelto. 1 hora 40 minutos después de la colisión, el agua está entrando en la sala de calderas número 4, no desde un lado, sino desde abajo, hacia arriba y a través del suelo. ¿Podría esto significar que hubo daños en el fondo? La sala de calderas número 4 no quedó afectada por el daño provocado por el iceberg en el lado de estribor. Por lo tanto, eso podría indicar que se produjeron otros daños adicionales bajo el doble fondo. ¿Sufrió entonces también daños el doble fondo del Titanic? El misterio sigue sin respuesta. En cualquiera de los casos, el barco ya está sentenciado. A bordo, muy pocos se dan cuenta, pero al Titanic no le quedan más de 2 horas de vida. ...15 de abril, medianoche... 20 minutos después de la colisión. El capitán Smith ha pedido a los operadores de radio que envíen señales de socorro y ordena que se preparen los botes salvavidas. En segunda clase, Edith Brown, de 16 años, y sus padres han subido a cubierta a ver qué está pasando. Cuando llegamos arriba había gente haciendo bromas. Mirad, hay hielo en la cubierta de proa. Había gente lanzándose trozos de hielo. Alguien dijo, bueno, a lo mejor deberíamos unirnos a la juerga. Y otra persona dijo, nada, yo creo que pronto estará solucionado, así que podemos volver a la cama. Abajo, en tercera clase, el padre de Milvina Dean decide no asumir riesgos.
Nos envolvió en mantas, en ropa de abrigo, y con la ayuda de un marinero nos subió a la cubierta. Y tuvo que haber sido muy duro, porque estábamos abajo del todo y teníamos que subir hasta arriba. En cualquier caso, lo conseguimos. Arriba, en el salón de primera clase, Wallace Harley y los músicos comienzan a tocar piezas alegres para levantar los ánimos. 2.200 personas se enfrentan ahora a una situación de emergencia, de vida o muerte. Su supervivencia está en las manos del capitán Edward J. Smith, de 59 años. El capitán Smith, entonces, al igual que ahora, es Dios. Absolutamente, completamente al mando. Todos y cada uno de los aspectos del control y las operaciones del barco, el comportamiento de los pasajeros, todo. Se enfrenta a obstáculos considerables. Para empezar, la horrible matemática de los botes salvavidas. Por ley, el Titanic debe llevar un mínimo de 16. En realidad cuenta con 20, pero solo tendrían plazas para 1.200 personas. Otros 1.000 pasajeros no tienen a dónde ir. Smith tiene que organizar a la tripulación y a los pasajeros, cargar 1.200 personas en 20 botes, lanzar los botes al agua y hacerlo todo en 90 minutos. Es más de lo que un solo hombre puede manejar. Después de la colisión, en realidad no hay demasiada información sobre el capitán Smith. Posiblemente sufriese un grado de conmoción bastante significativo, pero sí estaba en una posición en la que tendría que haber sido capaz de asumir el mando y de dar órdenes muy concisas a sus oficiales. Mientras los botes salvavidas se van llenando para ser lanzados a las frías aguas del Atlántico, aumenta el grado de confusión. Como yo era tan pequeña, estaba metida en un saco. Y mi madre se dio cuenta de que me llevaba a mí, pero no a mi hermano. Así que tenía razones de sobra para estar preocupada. Y evidentemente mi madre en un bote no podía hacer nada. Intentaba salvarnos, intentaba mantenerme caliente. Hacía un frío espeluznante. No hay consistencia. A estribor, el primer oficial Murdoch ordena que primero accedan a los botes de salvamento las mujeres y los niños, pero si en un momento específico no hay nadie junto a él, permite que entren hombres. A babor, el segundo oficial Lightoller insiste que solo mujeres y niños. El Titanic era un microcosmos flotante de la sociedad de 1912. En aquella sociedad, cualquiera de aquellos hombres que viajaban en el Titanic podía no ceder su sitio a una mujer, pero al no hacerlo, también habría sido más que consciente de que su comportamiento no era el correcto. Mi madre siempre contaba que jamás había visto a mi padre tan triste. Mi abuela no paraba de gritarle: «Da la vuelta hasta el otro lado y encuentra un bote salvavidas, Tom». Pero jamás se movió. Y mientras bajaban en su bote, él simplemente unió sus manos y dijo: «Os veré en Nueva York». Nunca alejó la vista de aquel bote donde iba mi madre. Al igual que muchos otros hombres, sabía que aquella noche no iba a ir a ninguna parte. Y aquellas fueron las últimas palabras que le oyeron decir. Nadie parece darse cuenta de que los barcos salvavidas pueden botarse completamente cargados. 12:45 de la madrugada. El primer bote, el número 7, cae a aguas del océano con 37 plazas vacías. Durante los siguientes 90 minutos la tragedia se multiplica. El número 3, 33 plazas vacías. El número 5, 28. El 6, 37 plazas vacías. Lo valoremos como lo valoremos, hubo muertes innecesarias. Da igual que para empezar no hubiese los suficientes botes salvavidas. El capitán Smith permitió que desde el Titanic se lanzasen botes que no estaban cargados a su capacidad máxima establecida. Eso es una absoluta incapacidad en el cumplimiento del deber.
A la 1:30 de la mañana, el agua ya ha llegado al nombre del Titanic en la proa. Arriba, en la cabina de comunicaciones, los mensajes de radio se van haciendo cada vez más desesperados. A bordo del Kelvis, día 4 de la expedición del Canal de Historia. La segunda inmersión con Roger Long y Ralph White está finalizando. So, how'd it go? How was it? We actually got under and could see the curve of the bilge, and I don't see any sign of interbottom damage. Now, we haven't seen all of it, but there's what's Roger y Ralph no han visto daños en la quilla de balance de estribor. Ninguna evidencia que sostenga la teoría del encallamiento. Well, listen, let's get you a couple of minutes to catch your breath, and we even have dinner for you. So. Welcome back. Y hay más malas noticias. La tormenta tropical Irene ha ido ganando fuerza. Ahora es un huracán y se está acercando. El siguiente día, los Mears están parados mientras los mecánicos se concentran en sus trabajos de mantenimiento. La teoría del encallamiento, la razón inicial de esta expedición, parece muerta. the balance against the bottom damage theory. Now where do we go from here? Con solo una oportunidad de inmersión más, Bill Lange sugiere una nueva dirección. There's a lot of heavy debris to the east of the stern. There's some large holes in the 85 and 86 survey in that area. I mean, big enough to hold some major pieces. So, I mean, even though that area was surveyed, es un área que no ha sido estudiada. Cuando nos fijamos en el área al este del cuerpo principal del naufragio, fue originalmente estudiada por Woods Hole con los sonares de escaneo lateral entre 1985 y 1986, pero no saben con certeza qué es lo que hay. Destinar la última inmersión posible a un área al este que todavía casi no ha sido explorada es una apuesta valiente. Podría ser una mina de oro o un callejón sin salida. Podríamos bajar con 2 sumergibles Mir y perder el día entero. Así que sí, hay una dosis importante de riesgo en lo que planeamos hacer. Pero así es como funciona este mundo nuestro de la exploración. Es su última oportunidad. El éxito o el fracaso final de esta expedición se sumergen en esta última inmersión. Sexto día de la expedición del Canal de Historia. Comienza la inmersión final hacia el Titanic. En el Mir 1, John y Richie. En el Mir 2, el realizador cinematográfico Kirk Wolfinger y el representante del Departamento de Estado norteamericano Bob Bloomberg. De momento, buscando en dirección sur, no han encontrado pruebas de daños en el fondo del casco. Ahora han decidido asumir riesgos y dirigirse hacia el este, a un área que muy pocas veces ha sido explorada. Yo ya he trabajado en muchas expediciones en el Titanic y lo que me hace sentirme muy afortunado de poder participar en esta expedición es que aquí no solo se está intentando hacer un documental, estamos intentando responder a una serie de preguntas. No hemos sido capaces de encontrarlo, pero quién sabe. A lo mejor hoy tienen suerte y encuentran esa pieza crítica de evidencia que cambiará toda la historia del Titanic. ...15 de abril, 2:05 AM. Solo quedan 2 botes salvavidas. A bordo, todavía 1.500 personas, entre ellas Alma Paulson y sus hijos.
Como muchos pasajeros de tercera clase, cuando por fin consiguen llegar a la cubierta en la que están los botes salvavidas, no tienen a dónde ir. Para cuando la mayoría de los botes estuviesen ya en el agua, era demasiado tarde para que los pasajeros de tercera clase hubieran podido llegar a ellos, porque estaban en la zona inferior del barco. Wallace Harvey y los músicos posiblemente continúan tocando. Nadie sabe exactamente cuándo dejaron de hacerlo. Pero su coraje acabará simbolizando todo lo mejor de la tripulación del Titanic en sus esfuerzos de aquella noche. Dos y 10 de la mañana. La ayuda está en camino. 80 kilómetros al sudeste, el Carpathia, un transatlántico de la Cunard, ha recibido las señales de socorro y se dirige a toda máquina en dirección al Titanic. Pero antes de que llegue pasarán 2 horas más. Dos y cuarto de la mañana. Según algunos testigos, incluyendo Edith Brown, la popa del Titanic se alza. Comienzan a escuchar sonidos terribles. Ruidos retumbantes, ruidos atronadores. El estrépito del cristal. Enormes cantidades de espuma y borbotones de agua entrando. Todos aquellos gritos y lloros, etc. Ella y su madre giraron sus cabezas. No podían soportarlo. Era simplemente más de lo que se podía aguantar. En este momento final, nace una controversia que se ha mantenido viva durante décadas. Algunos aseguran que la popa se eleva abruptamente y el Titanic se rompe. Otros lo niegan. Durante 73 años, las causas de la fractura permanecen sin confirmar, e incluso todavía hoy los detalles son ambiguos. En cualquiera de los casos, a las 2 y 20 de la mañana, la popa del Titanic se desliza bajo las olas. 1.500 personas entran en contacto con el agua. Los muy pocos supervivientes que fueron sacados del agua, muy pocos minutos después de caer, lo recuerdan como 1000 puñales clavándose en su cuerpo. Pese a los gritos de auxilio, casi ninguno de los botes medio vacíos de salvamento vuelve para ayudar a sacar a supervivientes del agua. Una vez que los lamentos se apagan, las más de 700 personas que se encuentran a salvo en los botes se quedan sin nada más que frío y silencio. A bordo del Keldysh, los navegantes siguen la trayectoria de los Mears en su última inmersión al Titanic. Para el equipo del canal de historia, el juego de la espera continúa. Ahora mismo no hay nada que podamos hacer, están ahí abajo, están buscando. Les hemos dado toda la información que les podemos dar. Ahora solo podemos esperar que cuando vuelvan tengan lo que necesitamos. Okay, we're 3 feet off the bottom. Right over here we got something. You see objects? Oh yeah, I see something now. Yes. Okay, yeah, look at that, huh? Is that part of the bilge keel? I don't know, John. I can't see out my port yet. Si es quilla de balance, tiene que ser parte del fondo del casco. I think that is it. Yes, yes, yes. We're looking at the bottom of the ship. Yeah, absolutely. Unbelievable. Yes, 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 yes. That's double hull. That's double hull. Oh, man, look at this. Wow.
this thing as well as we can. Es quilla de balance. La pintura roja todavía claramente visible. Se encuentran cara a cara con una parte del fondo del Titanic. Pero ¿hasta dónde llega? Is this a cross section with two bilge keels? What are you saying? We're looking at the entire bottom? Yeah. The only way you can prove that right now is if we have him turn around and go back over the other side. Okay, yeah, so let's follow it around. Let's follow it around. Si siguen alrededor del borde y encuentran quilla de balance al otro lado, eso significaría que esta pieza es un corte transversal completo y que abarca el ancho completo del casco del Titanic, de quilla de balance a quilla de balance. Here's the keel. Oh my God, John, that's the keel. This is the keel of Titanic. That's the center of the wreck. Oh yeah. Look at that. There it is. La quilla central, la columna estructural del barco. Continúan avanzando. Oh wow, John, maybe you are right. This is a cross section. Wait, it's coming into focus. And wait. And there's the other bilge keel. We've got all the double hull in there. Oh my gosh. This is the entire bottom of the ship. The entire bottom from port to starboard. Yes. Es una prueba increíble y convincente. Una enorme parte intacta del desaparecido fondo del Titanic. Some kind of cloth below us. Richie informa de su avistamiento al Kellis. We've confirmed the presence of a bilge keel on both ends. This is an entire section of the bottom of Titanic. I was going to come find you. They have found what appears to be a complete section of the inner bottom, upside down, with the paint still on it. Show me where they found it. Y en el plazo de una hora, sorprendentemente, el Mir 2 avista una segunda parte intacta del doble fondo, a unos escasos cientos de metros de la primera. It really is amazing. First thing we hit is something Genya hasn't seen before. En su última inmersión han encontrado lo que estaban buscando. Dos partes del desaparecido fondo del casco del Titanic. Ahora ya puede comenzar el trabajo de verdad. Meses de análisis ya en tierra firme. La pregunta es, ¿qué revelarán estas pruebas? La expedición del canal de historia al Titanic de 8 días ha llegado a su fin. Comienza ahora la fase 2. Desentrañar los secretos que esconde el acero. Durante los siguientes 4 meses, el equipo se divide. Se incorporan nuevos miembros, trabajando individualmente, comunicándose a través del teléfono y del correo electrónico. Todo el mundo lucha por analizar los restos del doble fondo del casco. That is totally awe-inspiring. That is the most significant piece of Titanic footage I've ever seen in my life. En octubre emerge la primera revelación. Trabajando con el vídeo grabado por la expedición, el artista marino Kel Marshall desarrolla dibujos de las piezas a escala arquitectónica. Los bordes rotos se ajustan perfectamente. Estas dos secciones del casco fueron algún día una sola. Juntas, suponen algo más de 20 metros del fondo del Titanic, situados justo debajo y a popa de la tercera chimenea, justo donde se rompió en dos.
Estos restos son la mejor evidencia forense que ingenieros y arquitectos navales han tenido nunca para entender las causas de la separación. Una cosa que sí hizo de verdad bien esta expedición fue grabar excelentes imágenes de los bordes. Así que podemos ver la forma exacta del acero en el momento en que se separó. Y podemos ver zonas en las que las cosas se espachurraron, zonas en las que las cosas quedaron dobladas. Y si podemos volver y encajar todas esas piezas juntas, tal vez podamos ver la película hacia atrás y podamos presentar una muy buena explicación de cómo se dividió el barco exactamente. En diciembre, el equipo se reúne en Woods Hole para tratar y debatir el significado de las piezas del doble fondo. Es el objetivo por el que todos han estado trabajando. La oportunidad de llegar a las primeras conclusiones sobre la división del Titanic. Hi. What we've been working on is taking the 1985 and 1986 data that was collected during... Comienza Bill Lange. This is a zoomed-in window. The stern is sitting right about here. Boiler field. Ha estado trabajando en el mapa del campo de restos porque cree que contiene pistas de la cronología del desastre. Okay, you've got 60 feet of keel member in these two pieces, roughly. Bill está convencido de que la ubicación de las dos secciones del doble fondo situadas al este señala el momento en el que el transatlántico comenzó a romperse. Well, I mean, I think this is number one, okay? Because number one to me is where the ship broke up. To me, this is the primary debris field associated with the ship. You're saying these two double bottom pieces were on their way to the bottom, while the bow and stern are still on the surface? Yes. Yes, and that this point in time represents probably when the bow and stern started to separate, okay? That means, that's X marks the spot. Right above that is where the ship broke. Titanic's final moment was. Somewhere here the ship died when the keel broke, because these are the keel sections. Pero independientemente de si este es el punto exacto o no, ¿qué fue lo que causó que el barco se partiese? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo progresó? ¿Y de qué forma determinó el destino de los pasajeros? Desde que en 1985 quedase confirmado que el Titanic se había partido en dos, la mayoría de los que han investigado el naufragio han llegado a la convicción de que la ruptura comenzó justo antes de su descenso final. Según esta teoría, el Titanic alcanzó un ángulo elevado por encima de los 30 grados y el peso de la popa carente de apoyo provocó que la estructura fallase, resquebrajándose de arriba a abajo. Pese a que tuvo que ser aterrador, los pasajeros habrían sabido que el final estaba cerca. El barco comenzaba a hundirse y en cuestión de minutos estarían en el agua. When I first started reviewing the videos and the data that the History Channel expedition brought back, the only thing I could conclude was that this was a much more chaotic... Pero para Roger Long, los descubrimientos de la expedición sugieren que la ruptura en la línea cronológica del naufragio podría haber sido diferente y el ángulo más llano. El acero no miente. No protege reputaciones, no tiene falsos recuerdos, jamás olvida. Y mientras hemos observado el acero, no solo un aspecto concreto, sino toda una serie de pequeños indicadores, todo parece confirmar un ángulo más llano. We all agree that the stern broke off because it was lifted, and the weight of the water and the weight of the stern working against each other, the ship was being bent like this. And when you bend a long structure like a ship or a girder, the top of it stretches and gets longer, and the bottom gets pushed together. So you've got tension at the top and compression at the bottom. And somewhere in the middle, there's a line. Everything above here is being stretched. Roger cree que si la popa se quebró en un ángulo elevado, los bordes de la rotura se separarían en la parte alta y se presionarían o comprimirían en la base. Pero los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa del Titanic no parecen haber quedado simplemente separadas. Están destrozadas y dobladas abruptamente hacia abajo. Y en cambio, los bordes del doble fondo, que deberían estar aplastados y comprimidos, han quedado separados limpiamente.
Si se rompió desde este ángulo elevado, toda la parte superior debería estar bastante limpia y recta. Y todo el caos, el revoltijo y el aplastamiento deberían estar abajo en la base. Y lo que vemos es justo lo contrario. Aún hay más. Si se rompió como en la película, se hubiese separado todo y nosotros no hubiéramos encontrado pruebas de todos estos restos hechos puré y retorcidos. Así que la clave de todo es que algo interrumpió la ruptura. Roger ha comenzado a creer que la separación comenzó en un ángulo llano, tal vez incluso de tan solo 11 grados, y luego progresó en 2 fases. So what that means basically to me is that the inner bottom broke separately from the ship. Comienza fallando la estructura superior y se empieza a resquebrajar. La fractura se detiene en el doble fondo, que ahora mismo es lo único que mantiene unido al Titanic. Comienza a doblarse a causa de la presión. Luego los lados se separan y el doble fondo empieza a fallar. Toneladas de agua tiran hacia abajo de la mitad del barco, doblando el Titanic hacia el otro lado. Las cubiertas superiores se comprimen y quedan destrozadas. La proa se dirige al fondo. La popa termina hundiéndose. Este escenario, la fractura comenzando en un ángulo más llano, sugiere que las 1.500 personas que todavía estaban a bordo pudieron haber sido cogidas por sorpresa. Al final es una experiencia humana completamente distinta, porque entra en escena toda esa sensación de esperanza. La gente está a bordo de un barco que parece no estar hundiéndose demasiado rápido. Y en ese punto parecería más que razonable creer que podría seguir flotando durante un periodo de tiempo considerablemente más largo. So, if we accept that the breakup happened at this point, this early breakup, I think we come inescapably to the conclusion that the breakup was not something that just happened as the ship made her final plunge, but the breakup caused the final plunge. The breakup determined when the ship sank, and therefore the breakup determined whether a lot of people lived or died. What you just stated there is backed up by personal testimony. The order of the launching of the lifeboats was very orderly. It appears that the crew had in mind that they had longer to get people off. They knew that the ship was going to sink, but that they might have more time than what it turned out to be. So there's crew members who actually state they did not think the ship was going to sink. They thought it would settle to a certain point, and then it would stop sinking. I think that's what everyone was expecting, was that she would float as her own lifeboat until the Carpathia got there, until rescue ships arrived. Quite possibly could have overlooked this because people up here were concentrated on boats, people here were looking for high ground. Si el Titanic hubiese flotado durante más tiempo, el poco margen de maniobra adicional con el que contaba la tripulación podría haber marcado la diferencia. And this is when Lighthauler, we believe, was washed off right about here, and he certainly wasn't looking at what was going on back here. Cuando llega el Carpathia, han transcurrido 2 horas escasas desde el naufragio. La salida del sol descubre un enorme campo de hielo y cuerpos flotando. Mi madre contó que lo más espantoso de todo lo que vio fue al amanecer. Toda aquella gente a la deriva alrededor de su bote, en posición vertical, con sus chalecos salvavidas puestos. Hacía demasiado frío para seguir con vida. Estaban flotando alrededor de los botes. Todos habían muerto congelados. Todos. 1.500 personas han perdido la vida. El Carpathia rescata aproximadamente a 700 supervivientes de los botes salvavidas y después toma rumbo a Nueva York. Cuando llega el 18 de abril, 10.000 personas esperan en el puerto. A la mañana siguiente, el Senado de Estados Unidos inicia una investigación. 3 semanas después, el Reino Unido también inicia la suya propia. Del lugar del naufragio, durante las siguientes semanas y meses, se recuperan cientos de cuerpos.
El 25 de abril aparece el cadáver de Alma Paulsson, la joven madre sueca. Otro de los cuerpos que se recuperan es el de Wallace Hardy, el director de la orquesta. Cuando al fin se celebra su entierro en Inglaterra, miles de personas acompañan su féretro. Las familias de los músicos recibieron homenajes de todas las partes del mundo. Pero del delegado de la White Star solo reciben una factura: el dinero debido por los uniformes perdidos. Muchas víctimas, como el padre de Milvina Dean, jamás son encontradas. Era un hombre tremendamente atractivo. Y yo creo que debía de tener una personalidad muy agradable. Algunos de los otros encontraron los cuerpos flotando y bueno, a él no lo encontraron nunca. Después de la tragedia del Titanic, los barcos de pasajeros comienzan a transportar suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y disminuyen su velocidad cuando hay hielo. Pero las nuevas normas de seguridad no son el único legado de la tragedia. El Titanic era más que un barco. Era una idea. Un símbolo de orgullo y del progreso y del ingenio del hombre. Todavía había una fe tremenda en la tecnología. Estamos en 1912 y parece que la pacífica evolución de la tecnología promete cada vez más y mejores cosas para la humanidad. Hoy, el barco al que llamaron insumergible se va desvaneciendo. El tiempo y el océano están terminando lo que inició el iceberg. Llegará un momento en el que caiga sobre sí mismo. Pero siempre seguirá habiendo restos del Titanic. Las maravillosas hélices que yacen junto a la popa están hechas de bronce. Seguirán ahí. Los engranajes del telemotor seguirán ahí. Pero algún día, desafortunadamente, el Titanic será una gran mancha naranja en el fondo del Atlántico. Para proteger los restos del naufragio, Inglaterra, Canadá, Francia y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para legislar la recuperación de objetos y evitar la exploración destructiva. De hecho, el Titanic es una cápsula del tiempo de lo que ocurrió. Tanto a los ricos como a los pobres. En el Titanic, cómo vivieron, cómo fue construido el barco. Todo ello es muy importante para nuestras futuras generaciones. Gran parte del campo de restos permanece sin documentar. Tal vez a futuras expediciones les esperen nuevas pistas. Y no cabe duda, continuará el debate sobre el significado de las partes del doble fondo del casco identificadas en esta expedición y la teoría de Roger Long sobre la ruptura. Hoy, este muelle de la White Star en Nueva York, donde hubiese atracado el Titanic, todavía se mantiene a la espera, como un eco fantasmal del pasado. You and I are certainly very fortunate that the double-bottom hull sections we documented turned out to be so important. Well, and Roger had the insight to draw the conclusions that he did, which of course impact the timeline, the breakup of the hull, and what it was like for those people in Titanic's last moments. No, that's right, and the experts are going to continue to study the evidence. Este es un suceso que ocurrió en la oscuridad hace más de 90 años, así que nadie va a estar nunca completamente satisfecho. Nada va a quedar nunca demostrado al 100%. Pero yo creo que hemos recorrido un camino largo, muy largo, en nuestro esfuerzo por entenderlo. Incluso mientras los restos del naufragio se desintegran, la historia del Titanic permanece anclada en nuestras imaginaciones, hablando de lo peor y de lo mejor de nuestra naturaleza, de la tendencia hacia la arrogancia,
de la capacidad de generosidad y de la gallardía bajo presión. Algo en este barco se niega a marchitarse. Independientemente de qué nuevas pruebas sean encontradas o de qué nuevos descubrimientos salgan a la luz, cuanto más sabemos de aquella noche, parece que siempre querremos saber más sobre el Titanic.